Queridos alumnos, les estoy explicando unos temas de la unidad 1, la segunda parte sería de esta unidad, en la que vamos a hablar de tres temas fundamentales que son importantes, que son la naturaleza del magisterio, el valor de las encíclicas sociales y cómo se deben interpretar los documentos pontificios. Este tema seguramente no es nuevo para ustedes, aunque a lo mejor sí la manera en cómo está tratado acá. ¿Por qué les digo que no es nuevo? Porque en última instancia estas cuestiones las tendrían que haber estudiado, o las estudiaron seguramente, en la unidad número 1 de la primera materia de formación religiosa que tuvieron en el instituto, que son todas las cuestiones dogmáticas. La unidad número 1 de ese programa, lo hayan hecho libre o lo hayan hecho presencial, es todo el tema de cuatro temas fundamentales que son el tema de la revelación, nosotros decir Dios que se manifiesta en Cristo fundamentalmente, pero que se ha manifestado a través de los profetas y que se sigue manifestando a través de la Iglesia. Ese es el tema de lo que se llama la revelación, la aceptación de la revelación en el hombre, la recepción de la revelación, que se hace por medio de la fe. La fe justamente es la respuesta a la revelación, y mediante la fe, ¿no es cierto?, que responde a la revelación, el hombre tiene acceso a Dios, que es siempre un misterio, es decir, es algo que está por encima de nuestra capacidad racional, pero que no por eso no puede no ser entendido. Justamente estas son las grandes cuestiones que se tratan ahí dentro. Bueno, entonces, para los católicos, ¿dónde está la revelación? La revelación, ¿no es cierto?, está consignada en la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Biblia, ¿no es cierto? Pero eso que está consignado, es decir, consignado quiere decir puesto por escrito, pero está testimoniada continuamente esa revelación por medio de la tradición viviente de la Iglesia. Miren, esto es muy fácil de entender. La Biblia, ¿no es cierto?, que es este libro, supongo que ya lo conocen, porque hace 4 años que están estudiando formación religiosa. Esta es una versión de la Biblia, la versión argentina, llamada Del Pueblo de Dios, traducida por dos grandes teólogos argentinos que se llaman Leorati Truso y un grupo de otras personas. Nosotros, pues, imagínense, hay que traducir del hebreo y del griego, y con ayuda del latín, etcétera, 72 libros que son los que componen la Biblia. Bueno, muy bien. Ahí nosotros, según nuestra fe y según la fe de todos los cristianos y también de los judíos, en lo que respecta a los libros del Antiguo Testamento, está consignada la revelación, es decir, lo que Dios nos quiso manifestar, cuya plenitud, para nosotros los cristianos, no así para los judíos, ha sido manifestada en Cristo. Cristo no es simplemente para nosotros, para cualquiera que sea cristiano, sea católico o no católico, no es simplemente un ser humano, sino que es Dios mismo hecho hombre. Y por lo tanto, cuando Jesús hablaba, Dios mismo, el Hijo de Dios, el Hijo de la misma naturaleza del Padre, hablaba. De hecho, Jesús no escribió nada, nosotros, sino que todo lo que hay escrito sobre él en el Nuevo Testamento lo hicieron otras personas, los evangelistas, los apóstoles, ¿no es cierto?, etcétera. Muy bien, entonces, fíjense, ¿cuándo se termina la manifestación pública de la revelación? Con el último de los apóstoles, que es San Juan, el evangelista, el discípulo amado de Jesús, nosotros como también se lo conoce, el más joven de todos los discípulos. Con él se termina la revelación porque él escribe el último libro de la Biblia y el más nuevo, que fue escrito entre el año 95 y el año 105 después de Cristo, aproximadamente, que es el libro de la Revelación o Apocalipsis. Con ese libro, nosotros se termina la Biblia. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la Biblia es la Biblia? Y justamente ustedes lo saben porque alguien se los dijo.
¿Mm? Bueno, eso que alguien te diga las cosas se llama tradición, la tradición viviente. Es decir, si a mí alguien no viene y me dice que esto es la Biblia, yo nunca me entero. Por eso para nosotros los católicos, la Biblia y la tradición, es decir, el proceso de transmisión de estas verdades, son mutuamente importantes y una no se puede dar sin la otra. Para un evangélico, un protestante, ¿no es cierto?, la única fuente de revelación es la sola escritura. Todo eso es Lutero, ¿no es cierto?, es el fundador del evangelismo, ¿no es cierto?, es el que mete esta idea fundamental y que de alguna manera los cristaliza a ellos y los determina en una manera de ser que está todo, es respetable, está todo bien, es decir, pero eso limita, ¿no es cierto?, a que uno justamente pueda entender la Biblia. Y de hecho, ¿no es cierto?, si nadie te testimonia que la Biblia es la Biblia, puede que nunca te enteres que eso es la Biblia o que por ahí lo leas como quien lee el Patrucito o este libro de Sacheri, ¿no es cierto?, o cualquier libro, ¿no es cierto?, que, bueno, es valioso, por supuesto, pero nadie va a decir es palabra de Dios. Para nosotros, y para los evangélicos también, ¿no es cierto?, esto es palabra de Dios. La diferencia fundamental es que para nosotros, ¿no es cierto?, la tradición, es decir, el que nos lo haya dicho alguien, es lo que nos sirve de fundamento. Bueno, entonces, ¿qué es el magisterio? La tradición, es decir, el proceso de tradición, de transmisión de la palabra de Dios, no lo realizan solamente los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las monjas, sino que ese proceso, nosotros, ¿quién les dio catequesis a ustedes? Digo, si han recibido catequesis en algún momento de su vida, bueno, seguramente una catequista, o un catequista varón, y esa persona no necesariamente es sacerdote. Es decir, que todo el pueblo de Dios, desde el Papa hasta el último de los cristianos, tiene el deber de transmitir la palabra de Dios. Es más, seguramente algún abuelo, alguna abuela, algún papá, alguna mamá de ustedes ha tenido que ver en ese proceso de transmisión. Entonces, quédense con esta idea, es decir, la tradición la constituyen todas las personas que transmiten la palabra de Dios dentro de la Iglesia Católica. Pues los evangélicos no tienen este concepto, entonces es un concepto justamente propiamente de la Iglesia Católica. Dentro de los católicos, que somos 1.200 millones más o menos en el mundo, o 1.300, no sé las estadísticas exactamente, hay algunas personas que son elegidas por Dios, ¿no es cierto?, puestas al servicio de Dios para guiar a ese pueblo. Son justamente quienes, los obispos, al servicio de los cuales están los sacerdotes, que hacen que esa palabra, por ejemplo, yo soy sacerdote, ¿no es cierto?, hacen que esa palabra, ¿no es cierto?, llegue a todas las personas, en coordinación con muchas otras personas que no son miembros ordenados. ¿Quién hizo la iglesia así? Jesús, ¿no? Cuando Jesús hizo la iglesia, eligió a 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles fueron poniendo obispos en las distintas ciudades del antiguo imperio romano, una vez que Cristo murió y resucitó, y así se conformó el primer grupo de obispos o episcopado del mundo, que después ellos fueron transmitiendo el ser obispos a otras personas a medida que eran martirizadas o a medida que, antes de ser martirizadas por supuesto, o a medida que iban muriendo por razones naturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la función de los obispos? Tienen una triple función: la de guiar al pueblo, y por eso son pastores; la de interceder por el pueblo ante Dios y presentar, ¿no es cierto?, las palabras de Dios al pueblo, ¿no es cierto?, y los deseos de Dios al pueblo. Eso es lo que sería el sacerdocio, es decir, la mediación. Y, en tercer lugar, el enseñar, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere que sepamos. Es decir, la función de enseñanza o magisterio. Entonces, el magisterio es eso, es este mandato que ha recibido toda la Iglesia,
pero de la cual, ¿no es cierto?, los apóstoles tienen la función de transmitir estas verdades que están consignadas en la Biblia, pero que exceden, ¿no es cierto?, porque la verdad no puede ser contenida en un libro. Cristo es la verdad. Entonces la persona que es la verdad viviente, que es Cristo, no puede ser contenida en un libro, como termina diciendo el Evangelio según San Juan. Entonces, por esa misma razón, ¿no es cierto?, el magisterio de la Iglesia se ocupa de hacer eso. Dentro de los obispos hay un obispo particular, ¿no es cierto?, que es el obispo de Roma, que es el sucesor de San Pedro. ¿Por qué es el sucesor de San Pedro? Porque San Pedro fue martirizado en el año 66 después de Cristo, crucificado cabeza para abajo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Roma y enterrado en un cementerio cercano al lugar donde había sido crucificado, que es una de las 7 colinas de la ciudad de Roma, que es la colina Vaticana. Por eso ahí está la basílica actualmente de San Pedro, que recuerda el lugar del martirio y del enterramiento de San Pedro. De hecho, si ustedes vieron el baldaquino, que es esa estructura que está dentro de la basílica de San Pedro, que tiene como unas columnas salomónicas, esas columnas nosotros son como torneadas, que tienen arriba un techito, y abajo está el altar de San Pedro. Bueno, debajo de toda esa estructura, unos cuantos metros abajo, se descubrió hace 50 años, 60 años, ¿no es cierto?, una década del 50 del siglo pasado, justamente el cementerio romano, donde hay una pared roja y que dice: yo quiero, entre muchos otros testimonios arqueológicos, dicen, ¿no es cierto?, las tumbas que están alrededor de esa pared roja: yo quiero ser enterrado al lado de San Pedro. Y esas tumbas son del siglo I después de Cristo, por lo cual, ¿no es cierto?, y los huesitos encontrados también, que se presumen son del apóstol San Pedro, son del siglo I. Entonces, quiere decir que efectivamente, como siempre ha creído la tradición, ese lugar, ¿no es cierto?, es el lugar de la tumba de San Pedro. Por lo tanto, el obispo que fue elegido en lugar de San Pedro cuando fue martirizado, que se llamaba Lino, es el primero de los sucesores de San Pedro, el primer papa, y así el actual papa también, ¿no es cierto?, que es sucesor de todos los sucesores anteriores, y por lo tanto sucesor de San Pedro, que es Francisco actualmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué función tiene el Papa? Bueno, justamente la función que le dio Cristo. Cuando Cristo les pregunta a los apóstoles, lo pueden ver en el capítulo 16, ¿quién dice la gente que es Él? Algunos dicen, ¿no es cierto?, que Él podía llegar a ser Elías, o alguno de los profetas, o, ¿no es cierto?, el Mesías, u otro personaje importante, o también San Juan el Bautista, que ya había sido decapitado, pero que había resucitado. Y entonces, eso dicen los apóstoles que decía la gente de Jesús. Entonces él vuelve a preguntar, Jesús vuelve a preguntar: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y Jesús contesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando Pedro contesta eso, Jesús le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, se refiere a la naturaleza humana, Jesús en ese caso, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Entonces, desde ese momento, y por otras confirmaciones que recibe el mismo San Pedro después de la resurrección de Cristo, porque estas cosas ocurren antes de la resurrección, la Iglesia ha entendido que dentro del colegio de los apóstoles, San Pedro tenía una función especial de presidencia, ¿no es cierto?, de reunión, de confirmar a los demás en la fe, y esa capacidad la ha heredado el actual pontífice, como todos los pontífices, como todos los papas que ha habido a lo largo de la historia.
¿Mm? Bueno, justamente entonces, el magisterio, ¿qué es? Es la capacidad de enseñar que tienen todos los obispos del mundo y particularmente el Papa. Esa capacidad de enseñar, cuando los obispos la ejercen juntos o separados, ¿m? Se llama, ¿no es cierto? Y lo hacen sin la intención de definir una verdad de fe. Ese magisterio se llama magisterio ordinario, es decir, el que ordinariamente ejercen los obispos y el Papa, que lo pueden ejercer individualmente, ¿no es cierto? Cada uno de ellos enseñando, o el Papa escribiendo una encíclica, o escribiendo, ¿no es cierto?, un rescripto, lo que sea, cualquier cosa en la cual se ocupa de enseñar, o lo pueden hacer de modo conjunto, en los concilios ecuménicos, en los sínodos, etcétera, cuando todos los obispos se reúnen y bajo la presidencia del Papa aprueban un documento. Entonces todo eso es magisterio ordinario. Ahora, en algunas oportunidades, esto que los obispos hacen juntos con el Papa o el Papa enseñando solo, puede llamarse magisterio extraordinario. ¿Cuál es la diferencia? No el hecho de que sea juntos o separados, eso no tiene importancia para esto, sino que el magisterio extraordinario se refiere a determinadas verdades muy puntuales, ¿m? que, eh, que la Iglesia, a través del Papa y los obispos, reunidos en concilio o dispersos por el orbe, pero reunidos por el Papa, o el Papa como individuo, dicen de modo definitivo. Es decir, supongamos, ¿cuál fue la última definición dogmática importante que ha habido? Porque, a ver, no es que el Papa puede definir cualquier cosa, que yo supongamos el número de las estrellas, ¿no? Eso no le corresponde decirlo a él, nosotros sí, eso es parte de la ciencia astronómica, supongamos, ¿no? O si la Tierra es redonda o no redonda, nosotros es una cuestión que le toca al Papa decidirlo, ¿m? Primero porque es redonda, y segundo porque lo tienen que decir los científicos, ¿m? No nos vamos a meter ahora con ese tema, pero un día se lo explico, el tema de Galileo Galilei, etc. Es una cuestión aparte. Sino que el Papa define sobre cuestiones de dogma, es decir, del dogma católico, es decir, de la revelación, o de moral, de las costumbres, que también están, ¿no?, en los textos bíblicos, es decir, pues Jesús dejó, ¿no?, un mensaje de cómo debe vivir el hombre para llegar al cielo. Entonces, ese conjunto de enseñanzas constituye, ¿no es cierto?, la enseñanza moral de Cristo, de la cual la Iglesia es testigo, es custodia. Entonces, fíjense, ya les di todos los elementos. El magisterio ordinario y extraordinario versan siempre sobre cuestiones de dogma o de doctrina o de moral, ¿no es cierto? Y en el caso del magisterio extraordinario, la diferencia es que los obispos juntos con el Papa o el Papa solo tienen que definir una cuestión. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la última cuestión definida por un Papa, junto con los obispos en ese caso, fue el dogma de la asunción de la Virgen al cielo en el año 1950 en una encíclica que se llama Signum Magnum de Cielo. Vi un gran signo en el cielo, quiere decir eso en latín, una mujer vestida de estrella, que es como empieza el capítulo 15 del libro del Apocalipsis, donde justamente la Iglesia siempre ha visto, ¿no?, ese texto, de alguna manera el dogma, ¿no?, de que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo. Bien, no es la última definición dogmática, esa es la última definición dogmática, o mejor dicho, disciplinar, fue hecha por el Papa San Juan Pablo II sobre el tema del sacerdocio femenino en el siglo pasado, es decir, hace unos 30 años atrás. Es decir, donde el Papa dice justamente que la Iglesia Católica no recibió de Cristo el mandato de ordenar mujeres, ¿no es cierto? Es decir, que recibió de Cristo el mandato de ordenar varones. Esa cuestión
parte, ¿no es cierto?, de las cuestiones zanjadas por el magisterio de modo definitivo. Y entonces la Iglesia cree que el Papa en esto es infalible. Ahora lo explicamos un poquitito porque sé que es un tema controvertido y más con lo último que les acabo de decir, ¿no es cierto? A ver, fíjense, ¿qué quiere decir que el Papa es infalible? Que cuando el Papa enseña cuestiones de fe y moral, no puede fallar. ¿Por qué? Porque la Iglesia, ¿no es cierto?, no es que tiene un mensaje que a ella se le ocurre sobre lo que Dios quiere, sino que es lo que Dios reveló en Jesucristo y que lo tiene que transmitir así. No puede salir a inventar todo en todas las... Por eso para nosotros, en todas las generaciones, es una cosa nueva. Por eso para nosotros las verdades no son relativas, ¿no es cierto?, sino que son, tienen un sustrato, ¿no?, sobre todo las verdades reveladas, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por esa misma razón, fíjense, eh, creer significa creer eso. Bueno, entonces el magisterio es infalible en casos muy raros, digamos. Estos son las verdades definidas que se hacen muy, muy de vez en cuando, ya sean los concilios a veces, ya sea el Papa solo en documentos, etcétera, que son proclamados de modo solemne. Muy bien, este es uno de los temas. El segundo tema es el valor de las encíclicas sociales. Las encíclicas sociales las podríamos ubicar, ¿no es cierto? Después léanlo por su cuenta, eh, dentro de los temas de moral, porque justamente de lo que trata, y de los temas de dogmática también, porque tratan cuestiones, ¿no es cierto?, sobre la constitución de la sociedad, de las relaciones entre los seres humanos, de cómo debemos proceder y comportarnos frente a situaciones cada vez más complejas, de los derechos humanos, etc. Todos esos grandes temas, ¿no es cierto?, entran dentro del magisterio social, ¿sí?, que, bueno, ustedes lo leyeron en los capítulos anteriores, en los puntos anteriores de Sacheri, explica por qué existe un magisterio social, no lo vamos a tratar en este momento. Normalmente, dentro de las encíclicas sociales no hay actos de magisterio extraordinario, ¿no es cierto?, sino actos de magisterio ordinario, es decir, el Papa no define verdades de fe en las encíclicas sociales. Ahora, eso no quiere decir que lo que el Papa enseña ahí sea de menor valor, ¿no es cierto? Lo único que hace distinto al magisterio extraordinario es que las cosas que se dicen ahí son de modo definitivo. En cambio, las cosas que dice el magisterio ordinario no las dice de modo definiendo una verdad, sino que las dice proponiéndolas, enseñándolas, pero esas verdades son propositivas y tienen un valor y no se pueden negar. Nosotros, es decir, si una verdad o un grupo de verdades son enseñadas continuamente como parte del Evangelio, no pueden ser, ¿no es cierto?, negadas por ningún fiel cristiano. Y deben adherirse a esas verdades, si vos pretendés ser católico, con, como dice un documento del Papa del siglo XIX, con religioso animi afecto, es decir, con la adhesión afectiva y religiosa del alma, del corazón. ¿Mm? Bien, entonces, el tercer punto es cómo se deben interpretar las, eh, los documentos pontificios sociales. Es el punto número 6 de Sacheri que les di para leer. Bueno, ahí lo tienen, hay una serie de criterios exegéticos para interpretarlo. Uno es establecer o restablecer el texto auténtico del pensamiento pontificio, es decir, que uno tiene que recurrir en la medida de lo posible al texto original en latín, si quiere hacer un estudio serio sobre esa cuestión, y si no, a una traducción buena y no trucha, ¿no es cierto? Eso, porque a veces se cambian las palabras justamente para favorecer a un grupo ideológico o a otro. A analizar, en segundo lugar, cuidadosamente las expresiones del Papa, porque el Papa utiliza determinadas palabras con una intención, ¿no es cierto?, de transmitir determinadas verdades. En tercer lugar, aclarar el texto verificando los textos paralelos en el que el mismo tema es abordado, es decir, el Papa seguramente, o los papas han hablado de esto en otros documentos y por eso
hay que interpretar el documento en continuidad, ¿no es cierto? El Papa no sale a decir cualquier cosa cambiando la doctrina, ¿no es cierto? Sino que insiste por ahí en un aspecto, lo que sea, pero hay una coherencia, ¿no es cierto?, en todo el magisterio. La interpretación debe ir del todo a la parte y de la parte al todo, es decir, bueno, esto es un criterio exegético, ¿no es cierto?, de cómo interpretar el texto, ¿no es cierto?, para sacar las verdades. También entender el contexto, es el punto número 5, considerar las circunstancias que han originado el documento, es decir, por ejemplo, la cuestión social es el tema de la conculcación de los derechos sociales en el siglo XIX por parte de la burguesía contra nosotros los obreros que habían sido de alguna manera prácticamente esclavizados, ¿no es cierto?, a través de la quita de derechos que se produjo en el tiempo de la posrevolución francesa y en el ascenso, ¿no es cierto?, de la nueva burguesía, ¿no es cierto?, con el acceso, ¿no es cierto?, de la sociedad industrial. Bueno, justamente el Papa en el siglo XIX se pone a defender los derechos sociales que habían desaparecido prácticamente durante todo ese tiempo. Bueno, después distinguir claramente lo doctrinal de lo prudencial, es decir, de cosas que son de segundo o tercer orden, de lo que es esencial, y entender justamente el texto a la luz de la filosofía y de la teología. Es decir, el texto se entiende, ¿no es cierto?, en el contexto interpretativo de todas las cosas. Por eso, estudiar teología significa todo este esfuerzo. Muy bien, ánimo y adelante, que les sea útil lo que hemos conversado.